Bueno, pues comenzamos. Pediros disculpas por el retraso, que hemos tenido algún problema técnico, pero estamos ya nuevamente con vosotros. Esperemos que ahora sí que nos escuchéis bien, se oiga bien el sonido y no tengamos ningún problema más. Así que daros los buenos días y la bienvenida a nuestro canal de YouTube y a este nuevo webinar en directo que tenemos aquí desde el Centro de Información de la Casa de Campo. Estamos en plena celebración de la Semana de la Ciencia, que os traemos, como sabéis, un montón de actividades generalmente presenciales y hoy os traemos una actividad en línea, un nuevo webinario, y para ello tenemos aquí a Luciano Lavajos, buenos días, ¿qué tal? Nuevamente aquí porque ya has estado en otras ocasiones y hemos tenido el gusto, el placer de escucharte y de aprender contigo. Así que, como bien sabéis, es asiduo jardinero municipal de la ciudad de Madrid durante muchos años. Además, es miembro activo del ecologismo vivo. Es además un gran educador y un gran divulgador medioambiental, con un montón de libros también a sus espaldas. Y hoy lo que nos va a presentar es una ponencia muy interesante sobre esos personajes desconocidos de la jardinería madrileña, personajes con poco renombre o que no han trascendido. Y de alguna manera con este webinar lo que vamos a hacer es darles la importancia que no se les ha dado para que les conozcamos. Entonces, en este webinario pues vamos a centrarnos en estos personajes y, como bien sabéis, pues tenéis el chat abierto para que podáis hacernos vuestras preguntas, vuestros comentarios sobre el tema y luego al final Luciano los irá contestando. Así que sin más os dejo con él y muchas gracias por estar en directo con nosotros. Pues muchas gracias, Andrés. Buenos días a todas. Lo primero es obligado agradecer al Departamento de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid estas iniciativas tan interesantes de divulgación y también al Centro de Información de la Casa de Campo, Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo, a su coordinadora y a sus educadoras. Y muy en especial a Andrés, que está aquí montando todo este tinglao con alguna dificultad técnica. De nuevo os pedimos disculpas, ha sido ajeno a nuestra voluntad, pero bueno, aquí estamos y esperamos que ahora vaya todo bien. Es un tema, como decía Andrés, bueno, que no se ha tocado mucho. Siempre pensamos que lo que tenemos ahora en la jardinería lo damos por hecho, pero la ciudad de Madrid tiene una gran tradición jardinera. Desde comienzos del siglo XVI tenemos noticias de jardines y también de algunos jardineros, aunque hay que decir que diferenciar claramente entre lo que sería jardinería culta y jardinería, digamos, de campo. Esa jardinería de campo tendría seguro muchos protagonistas, muchas personas que trabajaban la jardinería en el día a día y que no son desconocidas. Estas personas, por tanto, un homenaje a estas personas anónimas que han puesto en marcha la jardinería tan interesante que tenemos en la ciudad de Madrid. Uno de los documentos más potentes que tenemos de esta idea de la jardinería tradicional en Madrid y de sus jardineras y sus jardineros es el plano de Teixeira, de 1656. Este plano recoge la realidad más allá de esa idea que tenemos quizá un poco lúgubre, un poco siniestra, un poco triste, oscura del Madrid de esos años, una ciudad llena de plantas, llena de huertos, llena de jardines y, por supuesto, llena de flores. Y hay algún documento súper interesante de Lope de Vega, por ejemplo, en su obra La Filomena, en la que nos describe la jardinería madrileña, los jardines de Madrid, con decenas y decenas de especies en las que las flores tenían un papel preponderante. Y también algún pintor. Juan van der Hamen también tiene un cuadro en el Museo del Prado de las décadas de 1610, 1620, en el que también hace un pequeño inventario de
de las plantas que había en ese momento, ¿vale? Juan van der Hamen en su ofrenda a Flora. Os mandamos al Museo del Prado directamente, no tenemos imágenes, ¿vale? Así que paséis por el Museo del Prado, buscáis ofrenda a Flora y veréis la maravilla. Y ahí contamos hasta 75 plantas distintas. Así que tenemos, digamos, no solamente los datos así de los cronistas jardineros o de los cronistas que nos hablan de la jardinería madrileña, sino que también tenemos ahí personas cultas. Esa doble historia entre personas anónimas, jardineros profesionales anónimos y personas cultas que recogen esto, pues yo creo que sería un primer paso para entender la complejidad de este asunto. En el plano del Teseida, como decíamos, aparecen con detalle cómo eran estos jardines. No solamente cómo se trazaban, cómo se hacían, sino también cómo se regaban. Y por las obras de Lope de Vega, por ejemplo, sabemos qué plantas contenían, ¿no? Desde el comienzo del siglo XVI, diversos autores nos informan, nos cuentan cosas sobre la jardinería tradicional madrileña. Este plano del Teixeira, por ejemplo, nos habla de cómo se recogía el agua, se sacaba con norias. Este es el actual Palacio de Correos. En su día una huerta muy interesante, una huerta jardín muy interesante, como veis aquí. Y la noria que regaba estos jardines huertas. Todavía en este momento la jardinería y la huerta estaban muy vinculados. Es justo a partir de este momento, en mediados del siglo XVII, donde se empieza a diferenciar. Pero tenemos que hablar de personas ahí pioneras, como Columela, que ya en el siglo I nos habla de los cultivos de las rosas, de los cultivos de las violetas y de un cultivo muy, bueno, que llega hasta nuestros días, el cultivo de los olmos. Los olmos eran los árboles, digamos, que servían para todo, servían para las huertas, servían para los jardines, servían para el campo. Su madera era muy preciada, las hojas se utilizaban para dar de comer al ganado, se utilizaban para emparrar las vides, tenían muchos usos. Y esto ya desde el mundo clásico romano. Eran activos cultivadores y activos propagadores de los olmos. Y son también diversos autores andalusíes, aquí los veis, los que a partir del siglo X recogen esta tradición clásica en sus traducciones del griego y del latín, y son los jardineros toledanos los primeros que nos empiezan a contar cosas de cómo era esta jardinería, de cómo era todavía en este momento no muy diferenciada de las huertas. Uno de los más conocidos es Ibn Sal, un autor del siglo XI, que también publica libros de medicina. La publicación más conocida de este periodo es el tratado del toledano Abu Zakaria. Hay que decir que estamos en la casa de campo y que la casa de campo debe mucho a la jardinería y a la agricultura toledana. Podemos decir tranquilamente que los madrileños aprendieron todo lo que se ponía en práctica a partir del siglo XVI de jardineros y profesionales toledanos. Así que muy importante. En la Huerta del Rey de Toledo, un sitio muy emparentado, muy relacionado con la casa de los Vargas y que los arquitectos nos cuentan que tiene mucho que ver con nuestra casa de campo de aquí de Madrid. Esta Huerta del Rey que podéis visitar. Es un jardín histórico muy cerquita de la estación de tren de Toledo y que podéis visitar. Pues ya en el siglo X, Abu Zakaria nos habla de muchas de las especies que se cultivaban en aquel momento. Por ejemplo, el árbol del amor. El árbol del amor es uno de los pocos árboles con usos fundamentalmente ornamentales, aunque no solo, porque sabemos que las flores se consumían, se ponían en vinagre, se encurtían y se consumían como aperitivo. Es uno de los árboles pioneros de la primavera que empieza con sus floraciones
espectaculares antes de que broten las hojas. Es uno de los árboles que estos autores toledanos, estos autores andalusíes, nos describen, con una variedad muy interesante de flores blancas, una variedad muy ornamental que se ve aquí también en la casa de campo. Esta es una foto de aquí, de la casa de campo, muy cerquita del centro de información, en plena primavera, donde se ve cómo destaca la floración de este grupo de árboles del amor, el Cercis siliquastrum, también llamado árbol de Judas, y que estos tratadistas andalusías llamaban algarrobo loco, porque tiene así unas legumbres que recuerdan a las algarrobas. En el siglo XVI, la primera flora, que podríamos decir como tal, que se hace en España, se la debemos a un botánico de los Países Bajos, Charles Crucio, y este botánico confirma la existencia en España de las plantas cultivadas de las que nos hablan, para la jardinería, de las que nos hablan los autores andalusíes como Abu Zakaria y Abencenif, otro de los más conocidos. En este caso hablamos de las melias. La melia es un árbol que se cultivaba ya profusamente en las huertas y los jardines andalusíes. En el siglo XVI este cultivo permanecía como un cultivo que estaba por todos los sitios, incluso nos lo comenta. Es una planta fundamentalmente jardinera. Uno de sus nombres es árbol del paraíso, aunque la melia al final se ha quedado con el nombre ahí como tal, pero también tenía algún uso. Esto también es muy tradicional. No se cultivaban cosas que no sirviesen, digamos, para algo. Los usos, digamos, para algo bonito, los usos ornamentales de los árboles, es algo ya muy posterior. Estos antepasados nuestros cultivaban cosas por su utilidad. Eso tiene mucho que ver con el mundo tradicional. Y concretamente las melias, que toda la familia de las melias, todo el género melia, tiene poderes ahí, tiene propiedades insecticidas. Sabemos que se utilizaba para combatir los piojos, por ejemplo, un uso muy prosaico, más allá de su belleza que no ponemos en duda. Y otro árbol también muy interesante de este periodo, de la que también nos hablan estos toledanos, estos agrónomos toledanos, es el árbol del paraíso, el Eagnus angustifolia. Es un árbol ahí que también tenía usos comestibles, se comían sus frutos, pero también tenía usos ornamentales. Y con el tiempo hemos ido aprendiendo que es un árbol muy interesante para proteger suelos, es un árbol fantástico porque fija el nitrógeno del suelo y que también se adapta muy bien a nuestro clima. Se naturaliza con bastante facilidad. Ya digo, es un árbol junto con el Cercis siliquastrum, con el árbol del amor y la melia, que forma parte de estos cuatro árboles junto con el ciprés, que más se utilizaban en la jardinería, podríamos decir, jardinería, agricultura andalusí. Así que debemos mucho a estos tratadistas, a estos jardineros. Y ya no nos vamos al siglo XVI, donde tenemos otro gran autor, también bastante desconocido, Alonso de Herrera, que publica en 1513, muy pronto, pero con información todavía del siglo XV, publica un tratado fantástico, Agricultura General, con muchas referencias a plantas y árboles jardineros. Este hombre nos cuenta en su tratado que muchas de las cosas que ha aprendido habían sido con los moros de Granada. Este talaverano de familia de agricultores se puso la tarea de publicar en romance, hasta ese momento todo se publicaba en latín, de publicar un libro de jardinería, agricultura, en el que muchos de los árboles que utilizamos hoy ya aparecen. Por ejemplo, muchos cítricos. Los cítricos que desde el mundo romano se usaban, pues empiezan a ser ahí algo muy utilizado tanto para usos claramente frutales, como árboles frutales,
pero también como jardinería, porque sabemos que se recortaban y que se ponían en sitios así. Bueno, todo el mundo seguro que conocéis la mezquita de Córdoba y muchos patios tradicionales andaluces, más allá de los usos de utilizar los frutos, los cítricos, los naranjos, los limoneros, los mandarinos, los pomelos, se usaban también para adornar en el mundo jardinero. Este libro os lo recomendamos encarecidamente a todas las personas que os interese el tema porque vais seguramente a aprender muchas cosas. La obra de Alonso de Herrera debe mucho a los autores anteriores, a los autores andalusíes, debe muchísimo. Y él los cita constantemente. Pero hay un autor menos conocido, que es Piero de Crescenti, un autor del siglo XIII, un italiano del siglo XIII-XIV, conocido popularmente como Crescentino, que compite en citas con los autores andalusíes. ¿Esto qué quiere decir? Que Alonso de Herrera, aparte de su gran experiencia en trabajo de campo, pues sabemos que los propietarios de terrenos le llamaban para que les organizara las fincas y les organizara los jardines. No solamente era una persona de campo, sino que también había leído a estos autores clásicos. Así que Crescentino sería otro de los autores de referencia para entender la riqueza que ya había en estos comienzos del siglo XVI. Fijaros que la obra la encarga el cardenal Cisneros. La primera edición se publica en Alcalá de Henares. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no habían llegado ni los Reyes Católicos. Bueno, perdón, no los Reyes Católicos. No habían llegado los Austrias, ¿vale? Es la regencia de Carlos V. Disculpadme. Y Talaverano nos habla mucho de los olmos, que como ya vimos antes, desde Columela era uno de los árboles más plantados en el mundo clásico. Nos describe cómo se plantaban estos árboles, cómo se reproducían de esquejes. Bueno, esta reproducción, digamos, vegetativa nos explica por qué los olmos tienen este problema de la grafiosis, tienen muy poca variabilidad genética los olmos. Fijaros, si ya desde el mundo romano se cultivaban por esquejes, unos pocos clones, 2, 3 clones, 5 clones, como mucho 10, era lo que se plantaba, era con lo que se reproducía, no se reproducían por semilla. Por tanto, era muy fácil que ya a partir del siglo XVIII empezamos a saber que estos árboles empiezan a tener graves problemas de hongos, graves problemas de grafiosis. Y otro árbol también, otra planta, otro arbusto muy conocido también en el mundo andalusí son los arrayanes, los mirtos. Es un arbusto muy conocido de estas personas, que también tenía usos hortelanos, pero fundamentalmente se empieza a plantar profusamente en jardinería por todas sus virtudes. Se planta en setos, se hacen grupos de mirtos, de arrayanes, conocemos diversas variedades, algunas frutales. Es una planta muy utilizada y un verdadero símbolo de la jardinería hispanoárabe. Aquí lo tenemos. Esta es una foto del otro día del Parque de Santander, que tiene unos grupos importantes de mirtos, y las flores, que suelen pasar bastante desapercibidas porque son en pleno verano, y es una floración rápida, es una floración que dura una semana, 10 días, y enseguida se pasa. Así que los mirtos serían ahí una planta a tener en cuenta. Y tenemos que esperar 100 años para que Gregorio de los Ríos, nuestro primer autor jardinero, de aquí, de la Casa de Campo precisamente, publica en 1592 el primer libro en castellano sobre jardinería. Hay dos ediciones de este libro, Agricultura de Jardines 1592 y Agricultura de Jardines con el añadido de árboles para jardines, que se empieza a publicar a partir de 1613. Es
un autor que ha leído los autores anteriores, sobre todo al Talaverano Alonso de Herrera, y se inspira mucho en él. Por tanto, hay que también tenerle en cuenta. Esta es una edición de 1992 que se hizo por parte del Ayuntamiento y del Jardín Botánico de Madrid, en un momento en que se pensaba rehabilitar estos jardines de mediados finales del siglo XVI en la Casa de Campo, y a continuación algunas de las plantas que nos describe Gregorio de los Ríos. Por ejemplo, los laureles. Laurus nobilis, uno de los árboles, arbustos más socorridos de este periodo. Los membrillos. Sabemos que había un membrillar en la Casa de Campo, y los membrillos siguen siendo uno de los arbustos, árboles, arbolillos que todavía podemos disfrutar en la primavera de la Casa de Campo. Los granados también aparecen en la obra de Gregorio de los Ríos, y los almendros. Aunque nos dice Gregorio de los Ríos que hay que diferenciar entre árboles de granja, entre árboles de huerta y árboles de jardín. También las moreras empiezan a aparecer, tanto el moral, Morus nigra, como la morera como esta. Y plantas trepadoras, como los jazmines, que Gregorio de los Ríos nos describe. Nos describe 3 tipos de jazmines distintos. Este es el jardín que él llama jazmín valenciano, de flor grande, con un olor espectacular. Pero no solo nos habla Gregorio de los Ríos de plantas así leñosas, sino que también nos habla mucho de las flores. Por ejemplo, de las azucenas. Nos habla de 3 tipos distintos. Nos habla de hasta 5 tipos distintos de rosales. Y nos habla también de los narcisos. Una especie muy valorada por él son los junquillos. Los narcisos son plantas que se plantaban para alegrar la primavera, y Gregorio de los Ríos nos describe perfectamente cómo se propagaban, cómo se cultivaban, sus necesidades en cultivo, sus necesidades de agua. En el plano de Teixeira aparece, por supuesto, la Casa de Campo y también el Retiro. El Retiro es digamos, el jardín. Si teníamos que decir qué jardín es el de Felipe II, teníamos que hablar de la Casa de Campo. Me refiero a la ciudad de Madrid. Y si hablamos de los hijos de Felipe III o Felipe IV, tenemos que hablar del Retiro. El Retiro nace como un sitio de retiro, tenía unas cuantas ermitas, y era costumbre de los reyes en momentos así complicados de la vida, momentos de pérdida, momentos ahí que necesitaban, digamos, distanciarse de la corte, distanciarse del mundo. Era frecuente elegir el Retiro como un sitio ahí para refugiarse, ¿no?, del mundo, podríamos decir. Y el Retiro, cuando se crea, se convierte en el terreno de juego de una familia de jardineros, de una saga de jardineros que son los Fuentidueñas. Hay que hablar de esta familia de jardineros como una familia que viene sobre todo de los alcázares de Sevilla. En aquel momento se buscaba lo mejor de lo mejor, igual que con Gregorio de los Ríos. Tenían ahí un jardinero que también era el cura de la... Este señor no solamente era jardinero, sino que también daba misa en la Casa de Campo. Por tanto, digamos que los reyes cumplían ahí varias funciones. Y los Fuentidueñas se convierten en la saga más importante de los jardineros de Madrid del siglo XVII. Conocemos 3: Martín de Fuentidueñas, Colme Martín de Fuentidueñas y su hijo que vive ahí, su nieto que vive también ahí, el momento ese del cambio de la dinastía de los Austrias a los Borbones.
El Tratado de Agricultura de Jardines de Martín de Fuentidueñas es la continuación clara de la agricultura de jardines de Gregorio de los Ríos. Fuentidueñas debió pensar en algún momento que no íbamos a tener cerca el Tratado de Gregorio de los Ríos y habla de Gregorio de los Ríos de una manera un poco despreciativa, un poco ahí, digamos, ninguneándole, diríamos hoy, ¿no? Sin embargo, Fuentidueñas debe mucho a Gregorio de los Ríos y prácticamente su libro es una continuación y en buena medida también una copia del libro de los Ríos. Lo interesante de este tratado es que 100 años después de Gregorio de los Ríos, un jardinero pues publica un manuscrito que tuvimos la suerte de leer en la Biblioteca Nacional y bueno, se publicó por primera vez como tal. Tuvimos la suerte de que el CSIC nos dio ahí, nos amadrinó, ¿no? Para que pudiésemos publicar este tratado. Hicimos una transcripción en Luis Ramón Laca y el que suscribe de este manuscrito y, por ejemplo, nos cuenta cómo hacer jardines, ¿no? Vemos aquí estas ilustraciones de los cuadros, de diferentes formas de ajardinar. Y Martín de Fuentidueñas también incorpora nuevas plantas, que es seguramente lo más significativo de su jardinería. Por ejemplo, nos habla de las anémonas. Estos jardineros del siglo XVI y XVII eran unos apasionados del mundo de lo que ellos llamaban las cebollas de flor. Bueno, y las anémonas empiezan ahí a tener ahí su sitio, ¿no? Los tulipanes. Lope de Vega, ya sabéis que hubo un crack ahí, nunca bursátil, pero es un crack con los tulipanes a principios del siglo XVII. Todo el mundo quería tener tulipanes, todos los nobles, todos los importantes, toda la gente quería cultivar en su jardín, en su pequeño patio, tulipanes. Esto nos lo cuenta también un poco Lope de Vega. Y los jardineros, los viveristas de los Países Bajos no daban de sí, ¿no? Abasto para cultivar tulipanes. Y bueno, pues se produjo ahí una crisis porque los bulbos de tulipán se convirtieron ahí en motivo de especulación y una especulación que podríamos decir un poco inocente, ¿no? Teniendo en cuenta los cracks posteriores, ¿no? Como este último de 2008. Pero bueno, se produjo un verdadero crack y los bulbos de tulipanes se dispararon de precio y las variedades de tulipanes, todos los años había variedades nuevas, todo el mundo quería tener estas variedades y bueno, pues se produjo ahí un verdadero problema con esto, ¿no? Y muchas variedades de rosales. Si Gregorio de los Ríos nos habla de 5 variedades, nos habla del rosal castellano, del rosal de Damasco, del rosal centifolio, del rosa alba, de 5 especies. Martín de Fuentidueñas incorpora nuevas especies, nuevas variedades, incorpora nuevos híbridos y bueno, poco a poco nos metemos ya casi en el siglo XVIII, donde se produce una verdadera explosión de estos rosales antiguos, con muchas variedades de rosa gálica, con muchas variedades de rosa de Damasco. La rosa alba triunfa y bueno, se convierte ahí en la reina del jardín. Los rosales, como siguen siendo todavía ahora en muchos jardines con rosaledas, ¿no? Y los claveles, una planta que cuando éramos pequeños todas las señoras tenían en su patio, tenían en sus macetas y que yo creo que ha pasado un poco ahí de moda como planta popular. Se siguen viendo claveles como planta de flor cortada, como planta de flor así, bueno, para los ramos, ¿no? Pero esta gran variedad que nos describe Fuentidueñas de claveles, pues es muy tradicional también del mundo de la jardinería madrileña. Y él nos habla de diversas variedades de estos claveles. Bueno, pues hemos llegado, podemos revisar ahí alguna cosita.
Andrés, si quieres. Bueno, pues sí, muchas gracias Luciano por este repaso. De hecho, nos has hablado de algunos de los personajes, pero sin duda podría haber muchos más. No sé si has comentado antes, claro, que estos son los más conocidos porque han trascendido de alguna manera porque nos han dejado escritos, documentación, pero en aquel entonces habría más jardineros que los que nos has comentado, seguramente. Claro, por ejemplo, en la casa de campo, Gregorio de los Ríos es el más significativo porque deja cosas escritas, nos cuenta cosas de las plantas que se plantaban en aquel momento, pero muy probablemente Gregorio de los Ríos no era más que un recopilador de información y que ahí sabemos que había jardineros, por ejemplo, sicilianos en la casa de campo y muy probablemente en la casa de campo de los Vargas habría un jardín. No conocemos los nombres de estos jardineros, que algunos de ellos eran esclavos. Ujú. Algunos de ellos sabemos que todavía la esclavitud era una manera recurrente de conseguir mano de obra barata, que algunos de estos esclavos venían de Valencia. Por tanto, de los Ríos es un compilador, es un recopilador de información. Pero esta jardinería anónima, esta jardinería de jardineros más o menos desconocidos, pues yo creo que hay que reivindicarla, porque sigue siendo así. Ujú. El oficio de la jardinería sigue siendo un oficio, bueno, digamos que en ambientes cultos reconocido y valorado y tal, pero lo cierto es que el oficio sigue siendo muy mal pagado, muy poco valorado, incluso hoy día siguen cobrando más sin hacer ningún desdoro y sin que nadie se sienta molesto, siguen cobrando más los barrenderos, los limpiadores, la gente que limpia, que los jardineros, cuando es un oficio mucho más complicado. La jardinería tiene muchas patas, tiene muchos oficios dentro. Ujú. Entonces, es una pena que no se reconozca la labor de estas personas ahí anónimas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo y en la segunda parte de este webinar hablaremos de los jardineros que ya sí que tenían nombre y apellidos del siglo XX y algunos del siglo XIX, que bueno, los hemos conocido y los hemos reivindicado, por tanto no van a ser, va a haber muchos también en el anonimato, pero también va a haber algunos que van a ser ahí, vamos a poner su nombre y apellido. Porque la jardinería madrileña, lo que tenemos hoy, se lo debemos a ellos fundamentalmente. Pues nos comentabas que muchos de estos jardineros, como tal, la jardinería siempre está muy ligada, ¿no? A la agricultura, a la horticultura, con lo cual muchos de esos jardineros empezaron incluso siendo horticultores, ¿no? O agricultores, ¿no? Que luego empezaron también a estudiar o a conocer plantas que se podían utilizar de un modo a lo mejor más ornamental o decorativo, ¿no? En jardines. Claro, la jardinería andalusí que antes comentábamos es una jardinería fundamentalmente hortelana. Es una jardinería. Los árabes no diferenciaban el jardín de la huerta. Eso es una cosa que empieza a ocurrir a finales del siglo XVI. Todavía a principios del siglo XVI eso no pasaba. Entonces, la mayor parte de los jardineros, y esto es también muy tradicional, hasta el siglo XX, venían del mundo hortelano. Se habían formado en el mundo de la huerta. Y en el mundo de la huerta también había especies, por ejemplo, los rosales. El rosales era también una especie hortícola que se cultivaba por sus usos. Las violetas también se cultivaban por lo mismo. Es difícil encontrar plantas de uso exclusivamente ornamental. Así que también una reivindicación a los hortelanos tradicionales, porque los que nosotros hemos conocido ya en el siglo XX también venían de ese mundo. No había una formación específica en jardinería, que por cierto sigue faltando en la jardinería madrileña. Estamos ahí, llevamos 40 años reivindicando que exista una formación específica para los jardineros y las jardineras. Una reivindicación que ya se hacía a principios del siglo XX. Javier de Winthuizen reivindicaba también esa formación especializada para los jardineros de la ciudad. Así que es un tema bueno, muy tradicional y al mismo tiempo muy recurrente. La mayor parte de los jardineros han tenido esa formación, digamos, hortelana y luego se han especializado en el mundo de la jardinería. Y yo creo que eso, por un lado, puede suponer algún problema, pero por otro lado, es una suerte porque también nos vincula al mundo, bueno, al mundo, digamos, prosaico, ¿no? Esa jardinería, digamos, más popular, esa jardinería
que hemos conocido de niños, ¿no? De la gente del campo, de los tiestos, de los patios, esa jardinería que yo creo que la debemos también mucho, ¿no? Ahora tenemos una jardinería pública que se parece cada vez más a una pequeña industria, jardinería industrial, ¿no? Césped y todo es como muy con máquinas todo el tiempo. Y esta jardinería artesanal, esta jardinería popular, es lo que también hay que reivindicarla, Andrés. Y siguiendo un poco con eso, en aquellos tiempos en los que no tenían ni los recursos, ni la maquinaria, ni las herramientas, ni la formación que pueden tener a lo mejor jardineros actuales, ¿qué virtudes crees que tenían esos jardineros para haber trascendido y haber llegado a las cotas que alcanzaron en jardinería y que nos han dejado las bases de lo que podría ser la jardinería actual? Pues estos jardineros eran fundamentalmente prácticos, eran jardineros que podían estar en el siglo XVI, pero también cuando antes comentábamos cosas de Columela del siglo I, perfectamente podían ser jardineros del Bajo Imperio, del siglo III, del siglo IV, perfectamente, porque su manera de trabajar, las herramientas, Andrés, las herramientas que utilizaban estos jardineros eran las mismas que se utilizaban en el mundo romano. Las azadas, las hoces, las palas, las hachas, las herramientas eran básicamente las mismas. Había alguna pequeña especialización en alguna herramienta concreta, pero en general, y las especies también. Se seguía viviendo del mundo tradicional y se valoraba mucho el mundo tradicional. Entonces, yo creo que esa tradición histórica de cómo tener ahí gusto por las cosas que has visto en tus padres, por las cosas que has visto en tus abuelos, esa manera de aprender los oficios en casa, con los padres, con la familia, con los viejos del lugar. Yo creo que es una de las cosas más interesantes y que cada vez se ha perdido más, ¿no? Porque hoy día sigue habiendo huertas, por supuesto, y sigue habiendo cultivos frutales que también les debemos mucho, pero hay otra manera de aprender las cosas, ¿no? No se aprende desde niño en casa las plantas, los usos de las plantas, cómo reproducirlas, cómo plantarlas. Antes no había viveros. La gente reproducía las cosas en casa. La gente, el vecino te daba unos esquejes de rosal, o el vecino te daba unos bulbos de tulipán, o te daba unos bulbos de narciso, y tú te buscabas la vida y con algún consejo que te daba aprendías a reproducir, aprendías a plantar. Y eso es eminentemente práctico, porque no había tratados. Estos tratados de los que hablamos eran para el personal culto. De hecho, hasta el siglo XIX se sigue reeditando la obra del talaverano Alonso de Herrera, porque no había libros para aprender estas cosas, hasta el mismo siglo XX. Ya a mediados primero del siglo XIX empieza a haber libros de jardinería como tal, pero que se quedaban en un mundo muy reducido, en un mundo oculto de 4 expertos y de 4 personas así más cultas en este sentido, ¿no? Entonces, la jardinería fundamentalmente la llevaban personas sin formación, académica, quiero decir. Tenían una gran experiencia, una gran formación práctica y con eso se funcionaba en la jardinería. Y yo eso también lo he vivido ya a finales del siglo XX, que la experiencia del trabajo diario fundamentalmente la ponían profesionales con poca formación teórica. Lo que se y yo creo que esto es una reivindicación que yo siempre hago, pero que en este caso, pues hay que, cuando lo comenté con Ana y luego contigo y tal, hay que decirlo, es decir, muchas veces no son los técnicos los que ponen las bases de cómo se hace el jardín, sino que el jardín ya está hecho, hay unos jardineros que llegan y cuando yo comentaba esto con los técnicos de mediados del siglo XX, de la década de los 60, de los 70, bueno, los jardineros tenían una gran formación, una gran experiencia práctica, los capataces, los encargados eran personas que procedían también de ese mundo, y ellos tiraban, es decir, nosotros les dábamos los planos y ellos tiraban con su formación del día a día y con eso se ha hecho la jardinería. Y eso es una cosa muy de agradecer, porque estas personas, como antes decíamos, bueno, pues han dejado de la profesión sin pena ni gloria y hay que reivindicarlos, hay que defender su calidad profesional.
Tenemos alguna pregunta aquí en el chat, que sabéis que si las escribís las leemos en directo. Y tenemos alguna pregunta de Belén que dice, ¿tú crees que es complicado que se cambie el concepto de jardín con especies exóticas a especies autóctonas? Bueno, la base del jardín, en estos tiempos del siglo XVI y del siglo XVII, eran las plantas silvestres autóctonas, eran las plantas que tenían. Y el jardín tenía una base de esas plantas. Plantas autóctonas y también algunas plantas culturales, como algunos de los árboles que hemos descrito, ¿no? Los membrillos, los almendros, los cipreses. Vale, entonces, es jardinería, porque se usa como tal, ¿no? Entonces, posteriormente a eso se generó ya con Gregorio de los Ríos, que decía que una cosa son las huertas y otra cosa son los jardines. Se crea ahí una diferencia, se crea ahí un dualismo entre ambas cosas. Y arrastramos un poco ese prejuicio. Claro, había una necesidad a finales del siglo XVI de diferenciarse de la jardinería andalusí, porque todo lo que se pareciese a lo árabe, a lo moro, a lo andalusí, había que rechazarlo, porque vamos siempre dando brincos, ¿no? Ahora estamos en un momento que todas esas cosas pues se valoran positivamente, aunque también hay una gran xenofobia hacia ese tipo de culturas, ese tipo de manera. Y eso pasaba también al final del siglo XVI. Entonces Gregorio Río dice, no. Una cosa es el jardín y otra cosa es la huerta. No mezclemos las churras con las merinas. Una cosa y otra no tienen nada que ver. Y claro, pues esto generó también un tipo de jardín culto para ricos y un tipo de jardín, digamos, más popular para pobres. Y esto lo seguimos de alguna manera arrastrando. Ahora estaríamos en ese momento en que vemos que necesitamos las especies silvestres, las especies autóctonas, para naturalizar aún más la jardinería, porque las especies exóticas, las especies generalmente requieren mucho más cuidado, requieren mucho más para reproducirlas, para cultivarlas, para mantenerlas, casi siempre necesitan más agua. Por tanto, la jardinería basada en las plantas de siempre, de este periodo precisamente, pues sería muy interesante. En pleno cambio climático, que ya lo tenemos encima, aunque siga habiendo personas que niegan esto, pues muy probablemente tendremos que recurrir a estas recetas que ya nos ofrecían nuestros antiguos jardineros. Desde la Mesa Comunitaria Latina nos preguntan que se sigue utilizando los tratados de jardinería tradicionales hoy en día. Ha sido una de las cosas que, muchas gracias por la pregunta, ha sido una de las cosas en las que yo más me he centrado, en divulgar estas obras que eran desconocidas, porque a partir de los años 60 se hizo borrón y cuenta nueva de la jardinería. Y se dijo, no, todo lo anterior no sirve para nada. Jardinería tradicional, eso va. Ahora lo que interesa es, pues eso, las cosas modernas, ¿no? Siempre. Y en esos años 60 lo que se llevaba y lo que estaba más de moda eran las praderas, era el césped. Había que poner césped y llenar de césped todo. Y muchos jardines que su base no eran las praderas, que su base era el jardín tradicional madrileño, el jardín tradicional español, que está muy documentado y se sabe perfectamente que tenía. Unos ejemplos buenos en el Retiro y también aquí en la Casa de Campo. Pues, bueno, pasó un poco ahí a ponerse de moda. Entonces, el jardín era unos metros cuadrados de césped, un seto de arizónicas, una rocalla en el mejor de los casos, 4 rosales, 4 plantitas de flor, un macicito de flor y ya está, ya correr. Entonces, claro, todo el jardín tradicional que tenía pues mucha variedad, no era un solo jardín, era un espacio ecléctico, un espacio muy rico. Pues se olvidó un poco, ¿no? Entonces, a partir de los años 50, 60, desde el siglo XX, pues esta jardinería tradicional que se había mantenido en la jardinería madrileña hasta la época del señor Rodríguez, del señor Rodríguez y tal, pues pasó un poco de moda. Y ahora, otra vez, yo creo que estamos en el momento de reivindicar esa jardinería, porque Madrid es una ciudad con muchos jardines clásicos, con muchos jardines históricos que beben de estas fuentes tradicionales.
Y ahora, en un momento de penuria con el agua, de sequías, de cambio climático, pues seguramente tendremos que mirar no solamente las especies autóctonas, no solamente las especies silvestres, sino también esta manera de hacer jardines que hacían nuestros abuelos. Quizá esta pregunta ya la has contestado, que decía Belén, que si la jardinería antiguamente si estaba ligada siempre a las clases altas. Ya has comentado antes la diferenciación un poco entre la huerta y el jardín como tal, ¿no? Claro, esto es una cosa muy interesante, ¿no? Porque hay que decir que en España, en las Españas, que se decía y todavía hay gente que sigue diciéndolo, somos muy clasistas. Entonces, el concepto de jardín es un concepto vinculado a las élites, vinculado a las clases poderosas, ¿no? Pero esto ya hace ya tiempo que está dejando de ser así. Y muchos de los jardines de los reyes, los jardines de la aristocracia, los jardines de los nobles, ya los puede disfrutar todo el mundo. La misma casa de campo. Hace 100 años la casa de campo, nada más que entraban 4 elegidos, la corte y 4 más. Sin embargo, no se crearon como tal, como un jardín público. No se crearon como jardín público, se crearon como un jardín privado vinculado a la realeza, vinculado a la corte. Y bueno, pues ahora que esto se ha democratizado de alguna manera, pues, pero seguimos teniendo ese prejuicio, seguimos teniendo esa historia de que la jardinería sigue siendo una cosa culta, una cosa de las élites, y creo que afortunadamente esto está dejando de ser así. En países como Inglaterra, con una mayor tradición democrática, hay que decir que jardinería y cambios sociales están muy vinculados. No es casualidad que la Revolución Francesa, a finales de la Revolución Francesa, pusieran de moda el jardín paisajista, el jardín más democrático, el jardín más silvestre, el jardín, lo que hoy podríamos llamar también un jardín autóctono, ¿no? Con plantas autóctonas. Pero aquí nos cuesta asumir el paso del tiempo y yo siempre he defendido esa jardinería, digamos, de pobres, esa jardinería de las clases menesterosas, de las clases ahí populares, ¿no? Que es muy rico, que es porque además era la gente que hacía la jardinería. Esto es como tener un hijo, es decir, te pueden criar el hijo o tú que quieres criar el hijo y tener el hijo. Pues un jardín también, un jardín no solamente es plantarlo, un jardín es plantarlo, es cuidarlo, es mantenerlo, es renovarlo. Y eso lo hacía la gente, estos jardines populares que hemos hablado. Por tanto, esa diferencia entre jardín popular y jardín, digamos, para ricos, pues es importante. Y hoy día, aquí en Madrid, tenemos los huertos comunitarios. Que cuando viajas por ahí ves que el jardín huerto comunitario no se diferencia. Hay, en todos los huertos hay también una parte de jardín. Yo he estado viajando no hace mucho por Canadá y los huertos populares, los huertos de la gente, incorporan también esa jardinería popular. Cultivos de flores, los cultivos de arbustos, los cultivos de plantas bonitas, de plantas curiosas, también están metidas ahí en el huerto. Y esa diferenciación que nosotros hacemos en el siglo XVI de jardín, un poco por insistir, entre el jardín y la huerta, pues es una diferenciación un poco cogida por los pelos, un poco, yo qué sé, clasista, un poco rancia, un poco que no se responde con la realidad social. Pero quizá por el uso también que a lo mejor se le diera a esas plantas, ¿no? Porque en aquel entonces a lo mejor se utilizaba tanto de manera ornamental como de manera culinaria, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor ahora se ha tendido más a un jardín más ornamental, ¿no? Porque la ciudad quizás, quitando los huertos comunitarios, que ahora sí que han proliferado en la ciudad de Madrid, el resto de jardines pues no invita a que podamos recolectar nada en esos jardines, ¿no? Es un poco más jardinería ornamental, ¿no? Para disfrute más de los sentidos o de los beneficios ecosistémicos nos puede dar ese tipo de jardinería dentro de una ciudad. Claro, por eso hay que democratizar esta idea de la jardinería y hay un prejuicio anterior a esto de jardines para pobres y jardines para ricos, que es el prejuicio de pensar que los pobres no son sensibles, que no tienen sensibilidad y son brutos, son villanos, son gente que no tiene cultura y que incapaces, por tanto, de disfrutar del arte, de la belleza. Esto es un prejuicio anterior, que también viene del mundo clásico, del mundo romano, ¿no? En el que estaban las élites, estaban las clases poderosas y luego estaban todos los demás, que eso se suponía, pues que no. Como que
digamos que la cultura, la belleza, el placer de los sentidos, todo eso era algo muy limitado para 4. Entonces yo creo que eso también influía en esto que estamos comentando, ¿no? O sea, una persona de clase baja no puede ser sensible, porque no ha tenido formación, porque no, y en muchos casos es así, pero en otros casos no. Entonces la gente esta que comentamos, estos jardineros que hacían la jardinería, por supuesto asesorados y por supuesto también supervisados y tal, pero también eran sensibles y tenían mucha mano, tenían mucha calidad profesional, que es imposible sin sensibilidad. Desde Curioseando el Mundo nos dicen que qué interesante la charla, que muchas gracias. Gema Guerrero nos dice que también muy interesante. Y dice, ¿tienes constancia de cuándo se incorporaron las mujeres a este oficio de la jardinería? Bueno, yo creo que desde siempre, ¿no? Porque por esta jardinería popular que hablamos. La jardinería popular de los patios, la jardinería popular de las terrazas y de las casas, casi siempre era patrimonio y uno de los cometidos fundamentalmente femenino, ¿no? Entonces, cuidar hoy todavía en los patios de Córdoba, en los patios del sur, en los patios toledanos, lo más frecuente es que las plantas las cuiden mujeres. Y si hablamos ya de la jardinería en sentido jardinería pública o jardinería como profesión, pues esto ha tardado más en venir y coincidió casi con el momento en que nuestra generación nos incorporamos al mundo de la jardinería y concretamente mi promoción ya incluía mujeres. Por cierto, muy buenas profesionales. Entonces yo nunca he notado diferencias en la profesionalidad entre hombres y mujeres. En muchos casos hay que decir que las mujeres eran mejores profesionales, más responsables, más trabajadoras, más cuidadosas, sobre todo para el trabajo en la jardinería es muy necesario, el trabajo de detalle, el trabajo con cuidado, pues ¿vale? Quizá haya hombres con más fuerza física, que hoy día con la maquinaria y tal, pues es un tema menor, ¿no? Más fuerza física, más resistencia física, pero yo he visto mujeres también muy fuertes físicamente, con lo cual, digamos que eso está ahora mismo prácticamente igualado. Me da la sensación que en el mundo de las empresas de jardinería, que siguen siendo mayoría, se sigue primando que sean hombres los que trabajan en la jardinería. Pero eso también no deja de ser un prejuicio social que habrá que también tener en cuenta, ¿no? Habrá que acometer. Y en el mundo de las mujeres técnicas, de las mujeres paisajistas, de las mujeres que se han acercado a este mundo de la jardinería desde un punto de vista más, digamos, del diseño o de los trazados o tal, ahí las mujeres también, desde principios del siglo XX también, de hecho hay 3 anglosajonas que vinieron a España hace 100 años más o menos y que publicaron siendo libros sobre jardinería, que estamos ahora precisamente intentando traducir uno de ellos. Y desde el siglo XVIII sabemos que había 2 mujeres que llevaban la contrata de la jardinería del Paseo del Prado. No sabemos si eran también trabajadoras manuales o se dedicaban solamente a llevar los papeles o eran las gestoras, pero bueno, yo creo que el mundo femenino, tanto en el mundo de la jardinería popular, la jardinería de pobres que hemos dicho antes, ¿no? La jardinería prosaica, como el mundo de la jardinería más de élites, más de tal, yo creo que ha tenido siempre su lugar. Estoy recordando ahora una película de la Whistler, que tenía una relación así muy interesante con la Not, que se llama Un pequeño caos, creo que se llama la película, en la que también una mujer es protagonista. Una película que recomiendo a todas las que estáis viendo. Un pequeño caos de la Whistler, que es una actriz muy valorada por mí, por nosotros. Luz nos dice que los jardineros, Luz Codesal, nos dice que los jardineros también se vinculaban a la construcción propia de los jardines, ¿no? Dice, me refiero a que también eran albañiles de esos jardines en esos momentos en los que se reparaba el jardín. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante que decía Gregorio de los Ríos, que decía que una cosa es saber llevar un jardín y otra cosa es trazar un jardín.
Entonces, una cosa es para él la agricultura de jardines, que es la persona que gobierna, en sus palabras, que lleva un jardín, que cuida un jardín, que reproduce, que cultiva, que mantiene. Y otra cosa es la arquitectura de jardines. La arquitectura de jardines es el diseñador, que se diría hoy, el trazador, que se diría entonces. Entonces, Gregorio de los Ríos diferenciaba claramente esto. Trazadores hay muchos, pero gente que sepa llevar un jardín hay menos. Y él lo que reivindicaba era precisamente al agricultor de jardines, al jardinero. Entonces todavía a lo mejor no se llama jardinero, pero agricultura de jardines, él se refería a esto, ¿no? Y lo que dice esta persona, muchas gracias, Luz, lo que dice es que siempre ha habido oficios vinculados a la jardinería. De hecho, cuando yo entré en la jardinería de Madrid, en el departamento de parques y jardines, había jardineras, había jardineros, pero también había canteros, albañiles, fontaneros, carpinteros, sí, pintores, toda una serie de oficios vinculados al mundo de la jardinería, que eran los que hacían las reparaciones cuando había una rotura de agua, pues llevamos al fontanero vinculado a los jardines y iba y reparaba la avería, o cuando había que reparar un banco, o cuando había que un banco de piedra que se había dañado, pues había un grupo de canteros. Entonces, estos oficios tradicionales, muy vinculados y en la práctica no se pueden separar desde la jardinería, pues es así como funcionaba. Y a la hora de crear los jardines, pues pasaba lo mismo. Esto recuerdo en la entrevista que tú antes mencionabas de los jardineros del siglo XX, recuerdo Ricardo Casla, que fue muchos años jardinero técnico en el departamento de parques y jardines, que nos hablaba de cómo se hicieron los parques en los años 60. Y eran los mismos jardineros. Eran las mismas cuadrillas de jardineros que hacían el mantenimiento, los que también hacían los parques, hacían los jardines. Entonces, Ricardo Casla, que era un buen diseñador, pergeñaba, hacía un pequeño diseño, pero luego eran los jardineros con una dirección, con un encargado, con un capataz, los que curraban aquello. Y eran los mismos, las mismas personas, que luego estaban en el retiro, que luego estaban en la casa de campo, que luego estaban manteniendo. Es posible que en algún momento hubiese alguna brigada, que se llamaba la Brigada de las Calles, un grupo que llevaba la jardinería más, digamos, más ciudadana, que estaban más especializados en el tema de crear parques y de crear jardines, ¿no? Que claro, casi siempre eran parques grandes como el parque de Entrevías o el Tino Galván o los parques estos de barrio que se hicieron durante los 60 y los 70. Pero eran estos mismos jardineros, ¿sí? Te da la gracia, Luz. Te las devuelve. A ti, Luz, gracias a ti. Pues no tenemos más preguntas. Yo sí que me quedaba con una pregunta que, pues bueno, desde tu conocimiento como jardinero y como estudioso de todos estos personajes, nos has comentado que había muchos árboles que se empezaron a cultivar con estas personas que ya las empezaron a utilizar en la jardinería madrileña, pero ¿cuánto de eso nos queda actualmente? Quiero preguntarte, tú que conoces más bien los jardines de Madrid o los parques, nos has hablado del Retiro, nos has hablado de la Casa de Campo. Si hiciéramos un recorrido contigo de conocer la jardinería madrileña perfectamente, ¿qué jardines o qué espacios de Madrid no deberíamos de perdernos desde el punto de vista que guardan esa huella, ese legado de esa jardinería tradicional? Bueno, pues ya que estamos en la Casa de Campo, en la Casa de Campo quedan restos por todos los sitios de esta jardinería tradicional, ¿no? Sobre todo en la zona de los reservados, quedan muchos membrillos, muchos árboles del amor, algunos paraísos, muchos cipreses. Hay que tener en cuenta que la jardinería, y por eso lo hemos hecho así esto, va evolucionando y las especies también. Es decir, nuevas generaciones de jardineros traen nuevas especies. Nos hemos quedado en el siglo XVII. Pero cuando hablemos del siglo XVIII y del siglo XIX, veremos que se van incorporando nuevas especies. Muchas de estas especies, por ejemplo, los plátanos de sombra, no se ponían en el siglo XVII. Se empiezan a poner a partir del siglo XVIII. Los castaños de Indias, que hoy son tan comunes junto con los plátanos. Y luego muchas especies que se ponen porque la ciudad va ampliando el tamaño, se va generando una cultura urbana
una cultura. En el plano del Teseira no hay árboles en las calles, porque las calles no daban para poner árboles. En Madrid de los Austrias, en Madrid de los Austrias no permitía poner árboles. Entonces los árboles se refugiaban en los patios, se refugiaban en esos pequeños espacios como la casa de campo, el retiro, tal, o el paseo del Prado, que ya entonces también se empieza a plantar, ¿no? Entonces va cambiando el tipo de vegetación, pero se mantienen esos árboles antiguos. Y algunos, por ejemplo, como las melias, ahora mismo están por todos lados. Y los álamos se siguen poniendo mucho en calles estrechas por todos los sitios. El ciprés se sigue plantando. Por eso he elegido esos ejemplos como árboles, digamos, que han permanecido, ¿no? Que han aguantado el paso del tiempo y que siguen ahí siendo una parte importante de la jardinería de la ciudad. Ahora ya tenemos muchas leguminosas del tipo de la sófora o la robinia o la gledisia. Últimamente también se ponen otras leguminosas, ¿no? Pero sigue habiendo ese trasfondo del jardín tradicional en las especies. Y si buceamos un poco, pues enseguida empezamos a ver pues eso, especies que se ponían toda la vida, ¿no? Cuando se hizo una reforma hace unos años en bueno, una zona del Retiro que no estaba muy bien cuidada, el huerto del Francés, se eligieron los almendros para poner. El huerto del Francés, no sé si alguien vio en algún tratado viejo o en algún papel viejo vio que allí se ponían almendros. Los almendros están esplendorosos. Es un jardín de varias hectáreas cuya base son los almendros, fundamentalmente. O cuando se hizo el jardín este de los ausentes con motivo de los atentados del 11M, lo mismo. Se eligieron los olivos, se eligieron los cipreses, como árboles muy tradicionales, árboles. Es decir, que yo creo que y es verdad que se siguen poniendo, y muchas veces lo criticamos, árboles, digamos, de fuera, árboles que no están tan bien adaptados, pero también se sigue utilizando mucho este árbol tradicional, este arbusto tradicional. Los madroños se siguen poniendo muchísimo, los durillos, los laureles, los mirtos tienen otra vez un periodo ahí, un momento. Y seguramente, si vamos a un cambio climático, como nos dicen los científicos, vamos a volver a esa jardinería del siglo XVI. Ya sabéis que a finales del siglo XVI se produce un pequeño cambio climático, una pequeña edad del hielo. Y en Madrid se cultivaban, yo qué sé, los pistachos, los naranjos, y llega un momento en que eso ya a principios del siglo XVII se deja de cultivar porque no sé por qué los árboles se morían, se daban. Entonces empieza, y ahora seguramente estamos en ese otro momento. Estamos en un momento también de cambio climático, en este caso inducido por nuestra civilización, en buena parte, y que volveremos muy probablemente a utilizar esas especies que se utilizaban, pues eso, en el siglo X, en el siglo XI, hasta el siglo XVI. Pues no tenemos ninguna pregunta más, así que con esto vamos a ir terminando el webinar. No sin antes darte las gracias, Luciano, por esta entretenida charla y por esta gran formación que nos has brindado y emplazarte para la segunda parte que ya, vamos, estamos deseando de continuar con esa era más moderna o esa etapa más moderna de la jardinería que llega hasta nuestros días. Entonces, ahí hablaremos un poquito más de algún personaje que hoy no ha dado tiempo, incluso alguna mujer, que como nos habéis preguntado, también haremos mención de alguna jardinera que alguna de ellas seguramente que ha trabajado contigo en la jardinería madrileña. Sí. Pues muchísimas gracias, Andrés. Y nada, espero haber aportado alguna cosita que no son ni mucho menos cosas novedosas, pero sí que son cosas que bastante desconocidas. Así que muchísimas gracias. Y para la segunda parte, pues esperamos. Gracias de nuevo por haber estado en directo y a todas las personas que nos habéis seguido luego ya en diferido. De nuevo también daros las gracias y invitaros a que rellenéis la encuesta de satisfacción de esta actividad, si os ha gustado. Tenéis un enlace en nuestro blog que podéis rellenar pues para sugerirnos mejoras y para sugerirnos nuevos webinars, que también estamos abiertos a que sigamos haciendo directos con temas tan interesantes que os atraigan. Así que muchas gracias y os esperamos en el siguiente directo.
Bien.